¿Puedo comerme este? Sí. Tengo hambre, boludo. Comimos un arrocito hoy. Yo no comí nada, tengo un hambre bárbaro. Tengo mucho hambre. Pero ¿sabes qué? Es bueno actuar con la panza vacía. Porque todos esos nervios que se te van al estómago no te joden. Si tenés la panza llena estás como... Sí. Hay una relación. Pero esto es diferente a actuar. Acá no tengo toma 2, no hay retoma. Acá tengo que... Tenemos... una toma. Es entrar, verlo a Souto, ver si nos puede ayudar. ¿Qué piensa de esta locura? Improvisación en la vida y en el arte. Este lo compré para Souto. ¿Le vas a regalar un toffee a Souto? ¡Qué dulce! Bueno, ¿cómo te estás sintiendo con esto de que estás... Voy a volver a mi viejo canal. Yo trabajaba en Teis Sports. Esperemos que nada, que Martín me ayude, que me abra una línea, una puerta. Bueno, allá vamos. De quiénes se tratan. Empezamos por Mariano Andújar, estamos hablando de nombres de los cuales hoy se habla para llegar a River. 3 nombres que el señor Juan Cortés, que de esto sabe, nos dijo son los apuntados. ¿Tanto tiempo? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Vine con un amigo, Alejandro. ¿Cómo les va? Vos cuando entras a una casa tenés que cerrar la puerta. Competición, pero como dije antes, Pero- hablando del pecho. Literalmente dijo queremos jugadores con hambre. En el fútbol no se dan las cosas como... Estoy acá, decía Gallardo. ¿Querés un jugador con hambre? Te vas a mentir, te vamos a mentir, que se agarra por rincones. Bueno, ahí estaba la muy buena conferencia de Jonathan Maidana, que habla poco, pero dice, en este caso, no sé si contrariando o contestándole a Gallardo, porque Gallardo dice queremos jugadores con hambre, queremos traer jugadores con hambre. Sí, se no puede- estaba Gallardo diciendo que no tengan el plantel. La traducción de ese mensaje puede llegar mal como pregunta, digamos, o como mensaje de lo que dijo. Uy, tenía algo ahí, qué boludo. Yo quería ser chef, actor. Yo soy la próxima generación. No quería ser director de cine, no me interesaba. Quería ser chef, actor. Lo dejé anotado en una planilla que la tengo en casa. Me lo hicieron hacer la psicopedagoga del Pellegrini. En 5º año. Mira, arrugué mal. Yo quería ser... Primero quise ser periodista, entonces hice el CBC de comunicación, entré en la carrera, hice 3 años y ahí en el taller de expresión que hacíamos trabajos de radio, trabajos de audiovisuales, me di cuenta que lo que mejor me salía era por ahí jugar con una cámara, contar una historia. Hicimos el primer corto ahí y dije, chao, me voy a estudiar cine. Paralelamente quería jugar al fútbol, siempre fue como una cosa que tuve ahí de frustración, la música y el fútbol. 3 personas Muy bien, tranquilo. El gancho es que eso se hace, pasa 8 por el código ese, Mario. Ya todo. ¿Vos estás jugando no? ¿Cómo andas? ¿Bien? Siempre. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, mucho gusto. Perdón que no Está puedo. jugando. No solo está jugando, Me está explotando. no solo está jugando, sino que está buscando la posibilidad de... ¿Le puedes decir, por favor? De jugar en River. Yo sé que es difícil, imposible. ¿Cómo no me sé. gustaría que Yo me te- marque vos? No te estoy diciendo de verdad. Es el sueño de él es jugar en River a los 40, ¿cumpliste? 40. Y el propósito es jugar un partido, Y aunque sea un partido, qué sé yo. aunque sea un partido, no es aunque sea 10 minutos. Aunque sea un partido. aguerrido. ¿Vos te acordás? ¿Vos jugamos? Muchas veces. Justo estábamos hablando de eso. Hoy en el programa dijimos que Gallardo Sí. dijo que quería jugadores con hambre de gloria. Así que te viene como anillo al dedo, te digo. Sí, ¿por qué no? Digamos, yo digo, muchas veces, cuando River se fue al descenso, muchos de los hinchas de River dijimos,
Boludo, nosotros hubiéramos podido dar un poco más, ¿viste? Que en ese momento eran todos muertos. Éramos 60.000 personas en la cancha diciéndome, pongan a nosotros en la cancha. Qué bueno creer eso. Te juro que me la creí, boludo. Ah, bueno. ¿Qué sé yo? Nosotros lo hablábamos con los pibes que jugábamos en fútbol interno en River, decíamos que nos habíamos probado en River, qué sé yo, yo me probé 2 veces, hice 3 goles en cada práctica y no entré, entraba un 2, un 4. ¿En serio? Sí, me probé 2 veces. La primera hice 3 goles, nadie había hecho 3 goles. Y entraba el 3, el 2, ¿viste? Entonces todo acomodado. Entonces decíamos, mirá, si no hubieran dado la chance, River por ahí no se iba a la B. Qué bueno. Qué buen pensamiento. Bueno, qué linda locura, por favor. Pero nada, quiero que me ayudes, Martín, quiero que me ayudes a comprender este camino. Justo por estas... ¿Estamos bien de luz ahí? Vení, vamos acá. Si quieren, vamos para allá. No, porque estamos de luz jodidos. A esta película le falta la pata intelectual, porque detrás de los sueños, de la constancia, del valor, de la creatividad, está como el corazón del hombre, la fuerza del hombre, ¿no? No sé si va a funcionar esta película, no lo sé. No sé. Si el éxito está medido por el esfuerzo previo, vamos a tener éxito. Porque estamos haciendo esfuerzo. Perfecto. Eso queda registrado en cámara. Y dijo esto acá en fijo y a la mierda, ¿no? Chico. Vos como hincha, Martín, digamos, ¿no aplaudirías, digamos, que un hincha salte a la cancha y juegue un partido? No sé, digo, ¿ves? Digamos, de tanta burocracia, tanto profesionalismo que hay, digamos, un poco de romanticismo como que no lo vería, no lo aplaudirías desde la tribuna, ¿eh? Y sería el sueño del pibe, o sea, creo que quien logre eso, en este caso si lo lograras vos, sería amado por mucha gente, porque es... Mira, me viene una anécdota a la cabeza. Un amigo mío, no tiene nada que ver, un amigo mío, varios años después de terminar el colegio, se reencontró con su maestra, que era hermosa, la amaban todos estaban enamorados de la maestra. Bueno, terminó teniendo una historia circunstancial con la maestra. Bueno, y los amigos, cuando él les dijo que se iba a encontrar con la maestra, uno le dijo, hacelo por los que no llegamos. Hacelo por los que no llegamos. Y es la frase del fútbol, ¿viste? Hacelo por los que no llegamos. Que alguien haga justicia. Claro, entonces sería una justicia poética, digamos. Y claro, todo el mundo te amaría si lo lograras. Pero me parece un desafío bravísimo. ¿Cómo no me va a gustar? Me encantaría que cualquiera, en este caso vos, a quien te conozco, lograra conseguir el sueño de todo. Lo que pasa es que también a veces me pregunto y digo, el sueño, ¿habrá que ponerlo en acto o habrá que dejarlo en sueño? Hay una película de Tarkovsky que se llama Andrei Rublev, ya te conté de la película, que habla de esto. Es la mejor enseñanza de vida. Y creo que todas las pavadas que digo, que quiero debutar en River a los 40, tienen que ver con que vi esa película o vi otras películas, o sea, hay varias películas que hablan de eso, ¿no? Pero básicamente creo que eso me hace creer que puedo hacer cualquier cosa, ¿entendés? Como un niño de 11 años puede hacer una campana, puede, sin saber hacerla, hacer una campana. Porque yo no puedo debutar en Río a los 40, o soñar con eso, ¿no? A mí cuando particularmente me pregunto, ¿sabes que me gusta jugar al fútbol? Amo jugar al fútbol. Quiero jugar al fútbol hasta los 80 años. Y a mí si me preguntan, ¿te hubiera gustado jugar al fútbol? No sé, digo yo. No sé si me hubiera gustado jugar en la C y que me putearan y que no me paguen y que me apriete la barra y que me caguen a patada y que a los 45 años no pueda caminar porque me duelen las rodillas de infiltrarme. No sé. ¿Me hubiera gustado hacer un gol en un mundial? Sí, pero ahí ya entra a jugar el sueño. Y a mí me gusta dejarlo en el sueño. Pero bueno, por eso es interesante.